Bienvenidos a Charlas de Mentes, un domingo más nos resistimos a la nada. Hoy tenemos una invitada de lujo, una amiga personal, una gran actriz que nos va a deleitar en este rato que pasemos juntos conversando. Con ustedes, Gabriela Iribar. Bienvenida, Gaby, ¿cómo ¿Cómo estás? andás, Bernardo? Bien, Bien, por contenta. suerte. Qué momento difícil para un encuentro, aunque sea una charla en el estudio, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos viviendo un momento muy complejo, ¿no? Y triste también, Sí. porque la verdad que la situación de la epidemia y cómo nos está golpeando ahora y también toda la crisis social y económica que se manifiesta, ¿no? Producto de la situación, producto de tanto recorte, bueno, del cambio también a nivel económico que golpea muy duro en los sectores Más más, desprotegido. sí, y que bueno, y que está teniendo consecuencias de muerte que pienso podrían ser evitables, entonces eso es fuerte de Sí, digerir. y de pérdida de la calidad de vida también. O sea, estamos viviendo una época dura que a los artistas les pegó especialmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, que impactó muchísimo sobre nuestro sector. Nosotros, bueno, ya siempre fuimos un sector bastante frágil desde el punto de vista laboral y nos costó mucho como avanzar en nuestros derechos, como La ley del tener artista nacional, lo que costó sacarla. muchísimos años de lucha y bueno, finalmente salió hace ya más de 10 años, pero igualmente siempre por nuestra condición muchas veces de intermitentes tenemos el pluritrabajo, Pluriempleo. pluriempleo y bueno, y también la realidad de que si quien no trabaja no cobra, entonces esa cierta precariedad que tenemos todavía en nuestro sector golpea fuerte y a un gran número de compañeros y compañeras que hoy por hoy se están sosteniendo gracias a la solidaridad de de nuestro propio sindicato bueno, del sostén que en este momento la propia sociedad está haciendo a ese tipo de situaciones tan límites, ¿no? Claro, porque aparte en este momento están suspendidos todos los espectáculos con público, pero cuando volvieron habían vuelto en unas situaciones muy restringidas, con distanciamientos entre el público y el artista, por supuesto, pero entre el público en sí, bajos aforos. Sí, la verdad que eso, hay muchas salas, sobre todo las salas pequeñas, que han tenido que cerrar, es muy triste Sí, hemos perdido porque salas muy lindas incluso, sí, sí, sí. porque ese aforo, bueno, permitía la subsistencia de las grandes salas, parcialmente, ¿no? Pero bueno, por lo menos podían. Subsistencia en el sentido más literal, Exacto, subsistir. sí, subsistir. Sin embargo, bueno, este montón de emprendimientos, de iniciativas que en general se construyen de manera cooperativa, ¿no? Entre grupos de teatro, grupos de trabajo, muchas han tenido que cerrar porque no pueden subsistir y son espacios culturales que se pierden, sobre todo también en su mayoría espacio gestionado por jóvenes. Entonces impacta muy fuerte también sobre la profesión en los niveles de inicios de carreras o de colectivos teatrales, que son como el fermento que nutre un movimiento artístico, ¿no? Y entonces tiene consecuencias desde el punto de vista de la precariedad del trabajo de los artistas, desde el punto de vista de la cierre de centros culturales y también desde los ámbitos donde generar arte, ¿no? Claro. O sea, Estaba pensando, tú con Marisa Bentancur y María Mendive tienes un instituto de teatro. ¿Cómo está la parte, digamos, didáctica, la formación de nuevos actores? ¿Eso se está pudiendo hacer? Bueno, nosotras en realidad tenemos un cierto privilegio, por llamarlo de alguna manera, y es que es un instituto, nuestra formación ya tiene 20 años, está muy consolidada, es tal vez, junto con la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la más sólida en materia de formación Sí, sí, es la que profesional, recibe ¿no? más puntaje junto con la demás, claro. Exacto, entonces, bueno, eso hace que nosotros podamos, en una línea muy delgada y muy frágil, pero podamos subsistir, ¿no? Nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo, ni público ni privado. Lo único que recibimos fue de parte de la Intendencia de Montevideo en el año 2020, que dio apoyo a todo el medio en sus diferentes modalidades. Y allí, bueno, nos comprendían las generales de la ley y allí recibimos. Eso nos permitió como paliar las circunstancias de estudiantes que de pronto no pueden pagar la cuota, bueno, son 4 años de formación, con lo cual
nosotras tenemos el propósito siempre, lo hemos tenido, de sostener al estudiantado y bueno, así lo hemos hecho, pero en realidad bueno, es una línea muy, muy fina, muy delgada y bueno, consideramos que estamos en las mejores condiciones, ¿no? Así que imagínate que cómo está el resto de nuestro colectivo. Claro, porque hay escuelas menores doloroso. que no tienen ni la infraestructura, ni el tiempo, ni nada. Claro, hay formaciones que de pronto son muy buenas, pero con menor carga horaria, con menor... y que también al haber al resentirse la sociedad, ¿verdad?, con este impacto, se privan tal vez de ese tipo de opción de formación. Entonces hay mucha formación intermedia, por llamarla de alguna manera, que tampoco está pudiendo sostenerse. O sea que estamos en un momento muy Lo vamos dramático. a pagar en un mediano plazo con la pérdida de talentos que no se van a formar. Bueno, por eso te decía, ¿no?, que no solamente el impacto tiene que ver con lo primordial, que es la subsistencia, sino que también impacta, tiene consecuencias en lo que hace el desarrollo del movimiento artístico, ¿no? Y sobre todo las generaciones más nuevas que emprenden la tarea, porque son las que están en mayor fragilidad también, ¿no? Están formando sus carreras, sus colectivos, haciendo su teatro, su dramaturgia, generando sus espacios de trabajo, y en este marco realmente eso no es viable. No. O sea que sí, la situación es muy, muy compleja. ¿Y cómo es hacer teatro o enseñar teatro sin poder poner el cuerpo en peligro, sin esa coexistencia de los cuerpos? Porque una de las cosas que nos está pasando hoy es que es un tabú acercarse al otro hoy. Uno no puede estar en proximidad con otro. ¿Cómo es? ¿Cómo se reinventa el teatro en esas circunstancias? Bueno, nosotros somos 36 docentes que estuvimos en permanente conexión tratando de aceptar la situación en primer lugar el año pasado y de tomar la plataforma, la virtualidad, como una herramienta también. Nosotros también formamos actores y actrices para el lenguaje teatral y audiovisual, ¿no? Con lo cual las áreas audiovisuales pudieron sacarle mucho partido a las materias de actuación, sobre todo cuando la cámara, de la cámara, lo que antes se registraba, ahora es el autorregistro, ¿no? Sí, claro, el estudiante, selfie, claro. la estudiante trabaja con la cámara y eso dio como muchas posibilidades. En el área teatral fue más complejo. Hubo que, hicimos, también fue muy nutritivo en cuanto a la investigación y todo el intercambio que tuvimos que hacer todos y todas las docentes, pero se usaron los espacios, el trabajo espacial, el trabajo físico, se usó el espacio real de los ámbitos donde estaba cada uno y cada una, como caja de resonancia, ¿no?, como escenario, como un sucedáneo de esto, y el vínculo era prácticamente el vínculo con los otros, era prácticamente en una edición en vivo, ¿sí? por Claro. ejemplificarlo, por describirlo de alguna manera. Y y eso dio nunca el resultado de lo que es el hecho vivo del teatro, pero sí dio otras expresividades, otras riquezas estéticas, éticas, de conexión. Fue un experimento y logramos los objetivos. Y este año tuvimos que empezar primero presencial y ahora volvimos a plataforma, y ahí sí estaremos yendo y viniendo. Por otra parte, también cabe decir que todas las salas teatrales e instituciones que tuvieron que ajustarse a los protocolos, las que pudieron funcionar, como el caso nuestro, que el instituto cuando hay presencialidad puede funcionar, funciona con el protocolo, y que eso también fue una inversión que tuvieron que hacer las instituciones, Sí, claro. porque los espacios, hay que arrendar otros espacios para mantener las distancias. Quiero decir que el área de la cultura, como otros sectores, ¿no?, como el turismo, como la gastronomía, los eventos y muchos otros, no solamente se vieron cercenados por esta situación, sino que también tuvieron que, para poder continuar, tuvieron que generar de la precariedad una inversión para poder funcionar. Y nosotros mantenemos el reclamo también que mantiene desde la Sociedad Uruguaya de Actores de la renta básica como algo fundamental para todas las personas que no tienen ingresos. Eso es algo que el gobierno no está determinado a no hacer, ¿no? No, evidentemente no, y es un gran error desde todo punto de vista, ¿no? Un error primero humano, ¿no? Porque
Tú no puedes tener a una cantidad de gente que es trabajadora, impedida de su trabajo y gente que vive de un jornal. O sea, exacto, y como somos nosotros, ¿no? Sí, porque claro, nuestro trabajo es así, o sea, es presencial, estás ahí y facturás o no estás y no. O sea, son pocos las relaciones de dependencia que hay dentro de la dinámica de nuestro trabajo. Claro, y aparte trabajo. Cuando hacen alguna publicidad, eso tampoco cobran en el momento, se cobra diferido. Totalmente, y los redajos, los trabajos audiovisuales, está sujeto a contrato, está sujeto a poder estar en tiempo y forma, y bueno, y si estás contagiado o contagiado, ya ese trabajo lo perdés. O sea que, tenemos una gran debilidad. Y bueno, y lo que te decía es que me parece que ese es un error muy grave desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? Y económico también, porque esa inversión en la población, en ese sector sobre todo más afectado, permitiría primero permitiría la subsistencia, que es lo mínimo, ¿no? Y un movimiento de la economía. Y además, totalmente, mínimamente. Entonces es algo realmente que no entendemos o que no lo aceptamos ni lo vemos correcto, ¿no? ¿Y tú ves alguna apertura al diálogo o el famoso para qué? A mí me parece que no hay diálogo, porque es como, ni siquiera es un diálogo de sordos porque no se establece la conexión, ¿no? Todo este malentendido entre lo que es una cuarentena obligatoria y lo que es tomar medidas para que la mayor cantidad de gente pueda cumplir con las medidas que pide el GACH y toda la comunidad de salud, no hay un punto de reflexión conjunta, porque se alude a la obligatoriedad cuando en realidad esta no sería necesaria, de tener condiciones dadas para seguir las indicaciones del GACH, que es restringir la movilidad al máximo, mantenerse en la burbuja de convivencia y vínculos mínimos cercanos, cerrar toda actividad que no sea esencial. Para eso tiene que haber condiciones. Como no hay condiciones, como el Estado no provee de esas condiciones, eso no se puede hacer, y eso nos está trayendo esta situación que realmente es dramática y que no se va a contener y que va a ir a peor si no hay una decisión clara. Venimos de prácticamente un mes de empeoramiento constante, ¿no? Tremendo. Y también hay una banalización y una normalización, que a mí es eso lo que más me ocupa, me preocupa de la vida también, ¿no? Porque en definitiva es como si de alguna manera se asumiera como natural que el costo de esta decisión, ¿verdad?, de mantener la actividad abierta, de no seguir estas sugerencias, el costo son vidas que no tienen por qué terminarse si no es por esto. Entonces, a mí me parece que hay como una gran banalización, una gran frivolidad a la hora de ver el problema y de tomar las decisiones, que no se está conectando con el drama que representa para las personas que pierden la vida, que podrían haber seguido viviendo, y para todo su contexto, su familia, y todo el dolor que eso implica, y para el estrés brutal que está viviendo la comunidad médica, ¿no? Y todo el personal de la salud, el médico y el no médico. Eso también, hay como una gran insensibilidad, una falta de empatía, esa palabra que ahora se usa tanto y que nosotros desde la actuación mucho la practicamos, ¿no? Porque es la capacidad de ponerse en circunstancias que no son las propias, que son las de otro, pero que uno es capaz, a través de ese fenómeno afectivo, sensible e inteligente, de comprender o sentirlo como propio de circunstancias ajenas. Y eso es algo que tiene que ver con la humanidad y que está muy carente este gobierno de esa condición. A mí, lo que más me preocupa, hemos hecho un programa especial con médicos hablando justamente de la situación de los intensivistas, del personal humano, de esa situación aparte que si se enferma un enfermero, son 3 puestos de trabajo que se quedan sin esa persona, porque también están pluriempleados. Claro. No es que un puesto de trabajo desaparece, aparecen 3 o 4. Y hay un poco la idea de que los únicos que tienen libertad absoluta para actuar son las personas que instan a no cuidarse. Los negacionistas, los antivacunas, que hacen reuniones por todos lados o llaman. Y ha muerto gente por esas reuniones también. O sea, claro. Un muchacho de 27 años murió. Claro, porque acá el punto es que la decisión individual afecta al colectivo. Sí. Entonces uno está obvio que... Yo no quiero entrar en la discusión del negacionismo, yo soy pro vacunas, creo que las vacunas nos han librado de
de las pestes que han arrasado la humanidad y que, bueno, más allá de que sí, obviamente hay un campo de experimentación en este momento, bueno, son riesgos que se corren en contraposición al riesgo por la enfermedad. Exacto, o sea, a ver, es como parte de, bueno, si es que los hubiera, ¿no? Pero claro, acá el tema es que desde mi humilde punto de vista, la salud pública no se puede dejar en manos de las decisiones individuales, porque todos tenemos derecho. El que no se cuida, tal vez, tiene derecho a no querer cuidarse, o bueno, o exponerse, o está dispuesto. Y es una elección individual, personal, que no sé si es reprochable en tanto afecte la vida de uno mismo. Bueno, ahora, es que nunca, porque sí los lo antivacunas es. no vacunan a sus hijos. Bueno, y están tomando decisiones por la vida de otros. Bueno, eso está. Eso, bueno, pero tiene la patria potestad, ejercen su derecho, digamos, sobre la vida de otros, que bueno, que yo no lo comparto, pero que lo comprendo. Ahora, cuando tú sabes que eso puede afectar a otros, claro, pasa que la negación o el no creer, eso genera un círculo vicioso, ¿no? Del cual no salimos. Entonces, pero tampoco estoy a favor, porque yo creo que el negacionismo o los antivacunas también dentro del el 100% de las personas son una mínima parte. Sí, son mínimas. Entonces, a mí tampoco me funciona esto de ponernos unos contra otros y ponernos en moralizantes y ponernos a controlar la conducta del otro como si el otro fuera mi potencial enemigo. Yo no comparto tampoco esa mirada. Yo creo que, obvio que lo personal, lo individual va, pero yo creo que el tema de la salud pública tienen que ser decisiones públicas. No, pero la salud pública tiene que ser además una política de Estado, no puede depender del gobierno de turno. Por eso, y además tiene que contemplar el todo de la sociedad. Entonces, bueno, acá aparte hay una directiva clara de los grupos asesores. Sí, claro, sí. Es claro, lee la columna. Ni el propio ministerio tienen dos opiniones respecto de esto. Exacto, está colgado el documento en la página de Presidencia y vas a la columna de la derecha, que sería la situación en la que estamos, y ves todo, que son estas medidas básicas. Lo que pasa es que tú no le puedes pedir a la gente que se quede en la casa cuando tiene que salir para trabajar y a ganarse a la diaria, y trabajos o ramas de la actividad que no están dispuestas a cerrar, que muchas tampoco cumplen con las condiciones de protocolo necesarias, porque no en vano la mayor parte de los contagios son en los lugares de trabajo. Sí, claro. Y son, bueno, obviamente lo interfamiliar, porque obvio lo llevas a tu casa, pero digo, y bueno, cerrar la actividad, y eso tiene un costo que es el Estado quien debe responder en una situación de esta. Entonces, bueno, salir con lo de la obligatoriedad, a mí me parecen que son como un diálogo de sordos, menos que un diálogo de sordos, ¿no? Como que no hay punto de contacto. Gabriela, ¿sabes que se nos acabó el primer bloque? Bueno. Te invito en unos momentos a seguir charlando. ¿Cómo no? Y capaz que hablamos de algo de teatro. Sí, hablemos de teatro. Volvemos enseguida con Gabriela Iribarren. Salud, trabajadoras y trabajadores del mundo. Con pandemia o sin ella, la aguja seguirá aportando a la lucha por trabajo, por salarios dignos, por la industria nacional, por verdad y justicia, contra la LUC. Salud, clase obrera, Sindicato Único de la Aguja, PIT-CNT. ONAJPU dice presente. Saludamos en una nueva conmemoración del 1 de mayo, fecha de gran significación para los trabajadores de ayer, los de hoy y los del mañana. Por eso decimos y ponemos todo nuestro esfuerzo. Primero, la vida. Medidas para frenar los contagios y los fallecimientos. La LUC reduce el Estado cuando más se lo necesita y debilita a las empresas públicas facilitando la privatización. Firma para derogar los 135 artículos más regresivos. ATES, FENAPES, Internacional de la Educación. Pueden nacer sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio,
quien no lo quiere aprender. Nuestra FOEB saluda a todas y todos los trabajadores en este día de conmemoración y lucha. Ante el avance neoliberal, llamamos a redoblar los esfuerzos para derogar 135 artículos de la LUC y a enfrentar la reforma de la seguridad social. Por más unidad, solidaridad y lucha. Viva el 1 de mayo. FOEB, PIT-CNT. La LUC desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública y facilita la privatización. Firmá para derogar los 135 artículos más regresivos. ATES, FENAPES, Internacional de la Educación. Este 1 de mayo sin duda será distinto. En medio de la peor cara de la pandemia, en el Uruguay, la clase obrera responsable y comprometida decide priorizar la salud y el trabajo. Luchar, sí, pero desde nuestro hogar, desde nuestro barrio. Este 1 de mayo haremos ondear las banderas en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las redes, en las ollas populares y en los merenderos, sin juntarnos, pero unidos, a redoblar la lucha. ¡Viva COFE! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase obrera! Fraternal saludo de parte de FUCBAN a todas las trabajadoras y los trabajadores de este país, que son los que están soportando tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. 100.000 nuevos pobres en el país hablan de redoblar el trabajo de la única clase que genera la riqueza en el mundo, las y los trabajadores, los que sostienen la pandemia y los que están soportando la crisis. Por lo tanto, para este 1 de mayo firmaremos para reafirmar nuestros derechos y además para que de una vez por todas el gran capital pague la crisis. Volvemos en Charlas de Mentes con Gabriel Iribarren, Nos resistimos a la nada. Gaby, vamos a hablar de teatro. Sí, por favor, vamos a hablar de teatro de arte, que es lo mejor del mundo, que nos salva siempre y que bueno. Sí, contame de Ana contra la muerte, porque los agarró también el tema de la pandemia en la mitad. Ustedes se estrenaron en unas condiciones, en el propio instituto, tuvieron que suspender y después volvieron en un teatro, una obra que no estaba pensada para ese espacio. Sí, en realidad nosotros hicimos, bueno, aquellas 4 funciones que fueron un poco para testear el espectáculo y homenajear a los micro apoyos que tuvimos, que fueron los que financiaron el espectáculo, y a los amigos y amigas y bueno, y gente querida que queríamos que estuviera allí. Y luego teníamos pensado el estreno oficial, sí, en el Espacio Palermo en el 2020, era el estreno, habíamos dejado la obra pronta porque, bueno, podíamos hasta ahí, las agendas de los 4 estaban, entonces dejaba, y bueno, y la idea era estrenar en abril en el Espacio. Por suerte tuvimos esta política pública, que eso sí fue muy bueno, tanto de gobierno nacional como departamental, de abrir las salas públicas y tratar de acoger los espectáculos que estaban a punto de estrenar y dar toda la recaudación también para los colectivos. Estuvimos en la sala Hugo Balso y hubo que adaptar el espectáculo, que se da en un ambiente muy íntimo, muy cercano a la gente, a un ambiente un poquito más frío, no más que eso. Bueno, esa adaptación, la adaptación es parte de nuestro trabajo, así que... Pero también desde el punto de vista del público, digamos, esa sala semivacía era extraña de ver. Calculo que los actores tendrán funciones en que hay poca gente en la sala, y eso es algo que manejan. Pero no era el caso de Ana contra la muerte, no es el caso de las obras de Gabriel Calderón en general. Sí. Y era raro de ver. Y habiendo tenido oportunidad de ver las dos formas, realmente la obra se resignificaba, era distinta, ¿no? Bueno, eso es una linda opinión que yo no tengo, en realidad, esa mirada así como que no... Claro, vos estás muy ocupada ahí luchando contra la muerte. Sí, y el público está ahí, uno lo capta y se adapta a las circunstancias, y pocos, muchos, no importa, uno da todo ahí y trata de poner ahí. Pero claro, para quien lo ve, eso es interesante, me interesa mucho. Sí, porque, por ejemplo, ¿no? Hay un monólogo muy, muy fuerte tuyo en el cual desafías a Dios y a la muerte. Y no es lo mismo tenerte a 2 metros que tenerte a 6 metros. No es exactamente lo mismo. Sí. O distintas interacciones. Hay un diálogo con Marisa Betancourt, que ella es una jueza, entonces es una persona que está privada de libertad en ese momento. Es un diálogo fortísimo. Sí. Y tampoco, no es lo mismo, digamos, cuando Marisa despliega su fuerza, tenerla cerca y da un poco de miedo. Sí. Claro, bueno, no, nosotros, sí, después fuimos, pues yo no sé cuándo la viste en la Balso, porque fuimos como acercando poco a poco. Ahí estaba, es donde estuvimos más lejos. Claro, sí. Luego fuimos acercando y llegamos a
tener la distancia solicitada, pero mucho más cerca del público. Igual el espacio era diferente y sin duda es diferente para nosotras también. Esas primeras funciones fueron difíciles por cómo tratar de justamente eso, de que no se enfríe el espectáculo cuando todo el entorno lo que impone es la distancia y nosotros lo que necesitamos es la cercanía. Bueno, ese fue todo un trabajo de adaptación. Por suerte, no todo el mundo la vio 2 veces y lo que nosotros testeamos, que siempre es la reacción del público, se mantuvo de principio a fin inmodificable. O sea que para nosotras eso es como la devolución que nos llevamos. La temperatura, exacto, es cuando, bueno, medimos a ver cómo está saliendo la cosa. Y bueno, y obvio que nosotras quisiéramos, esa obra está pensada para el Espacio Palermo y para esa cercanía, pero bueno, tuvimos esa suerte de poder ser programadas allí, poder estrenar allí. Hicimos todo el paquete de funciones ahí. Ana contra la muerte generó un furor en el Teatro Nacional y en el público. Y es algo que realmente es muy excepcional en la carrera de cualquier persona profesional. Se dan pocas veces. Y bueno, nosotras estamos felices, colmadas, nos excede el fenómeno. Se agotan las entradas, se han agotado todas las temporadas que hicimos, la 2020, la 2021, lo que llevamos hecho, se agotan inmediatamente de un tiempo récord. Y lo que pasa con el público es de una conmoción tal y que la convierte en un fenómeno, ¿no? La obra es muy fuerte y al hablar de una enfermedad, aunque es una enfermedad no transmisible en épocas de pandemia, también le da un hoy a la obra tremendo. También habla de drogas y las drogas se podrían considerar también una cierta enfermedad social, ¿no? Y habla de todo, Bernardo. Es una obra para mí, yo que admiro a Gabriel Calderón y que lo sigo su teatro desde sus inicios y que todo su teatro me parece maravilloso, excelente y no sé, no quiero calificar porque es como poco las palabras. Además es lindo y buena gente, es demasiado, bueno, ¿no? Aparte y es adorado, un compañero, un amigo adorado, eso humanamente, una persona maravillosa. Bueno, pero aparte de todo esto, claro, esta obra es como, para mí, en modesto punto de vista, constituye una gran obra del Teatro Universal, porque habla de todo eso que tú señalaste a la televidencia, pero también habla de nuestro sistema, de la pobreza, de las mujeres. Tiene un corte de género muy interesante que a mí eso me conmueve también en esta escritura de Gabriel, cómo él puede captar. Gabriel lo escribió para ustedes 3 aparte. Sí. Cuando escribió estaba ya, digamos, el equipo conformado antes que la obra. Sí, y estaba con una experiencia personal previa, que fue la muerte de su hermana, que lo golpeó muchísimo y nos golpeó a todos porque fue algo muy inesperado, una persona muy linda y muy joven y muy querida. Y si bien la obra no está conectada desde el punto de vista narrativo, ni es una autobiografía, ni nada que se le parezca, ni recrea esa historia, ni es autoficción, ni nada, sí, sin duda, tiene la vivencia fresca de quien atraviesa ese tipo de situaciones, límites con la muerte. Y él encima, y eso permea las palabras, permea el texto, eso es lo que uno recibe cuando una como actriz recibe una obra, y decimos siempre que los grandes textos para nosotros son la bendición, porque te dan todo, y solo hace falta estar a la altura de las circunstancias, pero no solamente te dan todo, porque te hacen, se transmite el estado, la vivencia de quien está escribiendo, cuando es algo tan magistral como esto. Es un buen actor o actriz el que lo hace, porque ustedes ponen el cuerpo a esa obviamente, eso tiene que ver con la destreza el teatro de quien jamás será teatro en el mismo sentido. Jamás. Pero cuando uno, desde la perspectiva de nuestro trabajo como actrices, leemos un texto y leemos ese texto, uno lo que pasa con el texto es que te atraviesa. Este texto de Gabriel Calderón lo agarramos, nos leyó la primera escena, que era la única escrita que tenía para ver si nos interesaba y seguía escribiendo la idea y la propuesta, y nos atravesó, porque todo eso, por eso es muy genial la obra. ¿Cuál fue la primera escena que escribió? La primera. La primera se empezó por el principio. Sí. Ahí hay una interacción tuya con el personaje de María Mendive, sí, que ella le da durante toda la obra un contrapunto a la intensidad que despliegan Marisa y tú. Sí. Y eso lo hace todavía más intenso. Sí, porque todo
amalgama y se potencia. Y ya tenés a ¿no? la doctora que le va a decir a una madre que su hijo se va a morir. Sí, que volvió el cáncer y que bueno, esa escena fue tremenda y habla de, yo te digo, de eso, de cómo una mujer asume, una mujer sola, desprotegida, sin ninguna pobre, defensa. sola, exadicta, sin trabajo, sin trabajo, sin medios. Y bueno, y cómo tiene que tomar decisiones para salvarla, y lo que es ese sentimiento tan poderoso, que no digo que lo tengamos solamente las mujeres, por supuesto, también es posible en los hombres, pero sin lugar a dudas las mujeres no en vano siempre llevamos esas luchas, ¿no? Muy a flor de piel y muy para adelante. Y cómo él comprende tanto eso, cómo lo comprende, cómo lo plasma con un lenguaje maravilloso, con una inteligencia brutal, con un sentido crítico agudísimo, con hasta una ironía, con sensibilidad, con poesía, con condensación, con síntesis. Y cómo también describe de alguna manera todo el sistema. Breve, además. Sí, es 1 hora y 1/4. Sí, es muy condensado. Y describe el sistema en el que vivimos. Lo que es para una mujer en esas circunstancias abordar esa problemática en este sistema. Y no se empacha en describirlo. Entonces habla del narcotráfico, habla de la adicción, habla de la policía corrupta, habla en connivencia, habla de la justicia, de cómo la justicia le reclama a la mujer que además de no cometer un delito que cometió, encima tiene que ser prácticamente el paradigma de las madres y cuidar no solo a sus hijos, sino a los hijos de todos y de todas, y le endilga una responsabilidad social adicional que jamás se le endilgaría a un hombre, por ejemplo. Cómo también opera la medicina, ¿no? Los recursos que provee o que puede proveer. ¿Y cómo es leído, por ejemplo, cuando un médico dice que hay una posible cura por la persona que tiene a su ser querido enfermo, como una cura segura, y cuando esa posible cura no resulta real, uno siente que lo estafaron o que perdió algo? Exacto, la frustración, el sentimiento humano, la negación. Claro, porque ¿no? hay otra cosa. Si Ana hubiera sido rica, hubiera tenido más chances de defender a su hijo también. Y sí, como lamentablemente es en la realidad, en este mundo, en este supuesto, sistema, en este sistema, ¿no? Y bueno, también pone en juego la cárcel, el sistema carcelario, el sicariato. Habla de un despliegue maravilloso con una síntesis brutal y además complementándolo como una dirección de una delicadeza, de una esencialidad, de un arte. Tomaron compromisos estéticos muy interesantes. Por ejemplo, esa especie de tinglado, de guiñón en el que se mueven ustedes siempre sin bajarse en ningún momento, da como una especie de estructura de la que no pueden salir, pero que a la vez las contiene y las protege. Hay cortinas. Y cómo es la esencia también del teatro, ¿no? Los recursos más puros del teatro, los más esenciales, ¿no? Y la música, la elección de la música, la luz, todo es tan bella también la obra, ¿no? Es poética. Es poética, cómo está puesta, y bueno, y con nosotras cómo fue administrando nuestros recursos, cómo fue... ¿Cómo es la dirección de Gabriel? ¿Por qué no es director de actores? Él deja que... Sí, deja, pero administra todo lo que se va planteando ahí, con la palabra justa, y a cada una nos dirigió de manera personalizada, ¿no? De acuerdo a una gran sensibilidad y también a tener muy claro lo que va apareciendo y lo que va tomando de todo lo que nosotras nos da una gran libertad también, dentro de un marco, de un acuerdo, claro, de pautas, sí, marco, y bueno, y luego él va afinando sobre lo que nosotras vamos sacando, proponiendo, o tomando y devolviendo, ¿no? De todo ese intercambio tan rico. Y bueno, y la verdad que es una experiencia. También es el teatro con trabajar con él, es la primera vez que te dirige, ¿no? Sí, nosotros hacía 15 años le habíamos pedido a Gabriel escribirnos una obra, porque nunca trabajamos las tres juntas, nos encantaría, y te admiramos, y queremos hacer una obra tuya pensando en su teatro, ¿no? En el teatro más gracioso, más cómico. Fue muy divertido, porque pensando en su teatro, que siempre tiene un corte de humor, claro, muy irónico, hasta tiene elementos fantásticos o fantasiosos, ¿no? Mucha fantasía. Sí, claro. Ese es el sello de Gabriel Calderón, un elemento cuando, de ficción. 15 años más tarde, nos vino a decir, bueno,
voy a escribir la obra, ya sé, tengo esta idea, pero la propuesta es esta, quiero ir a una dramaturgia más clásica, quiero hacer una tragedia, bueno, no uso la palabra tragedia, pero no tragedia de hecho en el lo clásico, es, pero eso es trágico, claro. de hecho lo es, ¿no? Mirándola profundamente, quiero, y claro, nosotros quedamos como, era como un calderón cambiado, sin embargo logró experimentar con su escritura, a dar un paso que era el que él sentía, un paso, no digo para ningún lado, un paso más, en el sentido claro, en el que él quería dirigirse y hacer una gran obra de arte del Teatro Universal. Sí, entonces, es un clásico para mí. Para mí sí, para mí sí, y bueno, y cómo eso resuena en el público y la contundencia, y aparte la obra también tiene una trampa, que también la tienen las tragedias clásicas, y es que ponen en boca de personajes conceptos y expresiones que tal vez esos personajes no tendrían esas herramientas para expresarlo así. Claro. Y sin embargo, nada de eso resiente la credibilidad. Es verdad, eso es magistral. Porque Ana en la vida real no hubiera tenido esos recursos expresivos. Sin embargo, no sé, tal vez sí, porque no siempre hay la particularidad, ¿no? Sí. Y tal vez hay una que sí, que ¿verdad? Es como decís, es absolutamente verosímil. Exactamente, pero él hace, o sea, todo lo que Ana expresa también es producto de una elaboración muy inteligente, ¿no? De la realidad. Y bueno, y entonces eso para mí también es otro elemento que es magistral y que también es hacia la universalidad y hacia la profundidad, además. La profundidad que tiene Gabriel en el teatro, siempre, sea haya usado este camino o todo lo anterior. La profundidad, el profundo sentido crítico, la contundencia de las palabras, el uso del lenguaje, es otro elemento que a mí me fascina de su escritura. Sí, claro. Y también cómo, sin situar sus obras en ningún tiempo, prácticamente ni lugar, es profundamente, responde a nuestra idiosincrasia. Yo siento que son muy uruguayas, pese a... Sí, muy uruguayas. Sin ser descriptivas y sin apelar ni a tiempo ni a espacio. Sin que los personajes salgan con un mate. Exacto, nada. Ningún recurso ni costumbrista, ni coloquial, no, por otro lado. Sin embargo, ahí está una esencia de identidad. Recién describiste la obra como una tragedia, ¿no? Y claro, es absolutamente dramática. Pero es tremendo porque empieza in media res. O sea, ya arranca con la caída trágica de Ana. Sí. No le da tiempo de disfrutar un segundo, porque ella arranca y ya empieza su desplome por la vida. O sea, ese es el momento de empiece la obra. Sí, pero también tiene, como lo tienen las tragedias clásicas, el final, ¿no? Sí. O sea, a ver, para transmitirle a las personas que van a ir al teatro, que estoy segura que vamos a volver sí, vamos a muy pronto y va a venir la gente. Es una obra que también, paradójicamente, te llena de vida. Porque, ¿qué es lo que postula la obra? Y mira, y ahora en este momento yo adhiero también filosóficamente a esa postura en lo personal, es no a la muerte. Es no a la muerte. Es no aceptar la muerte como un hecho natural. Ese es el título, es Ana contra la muerte. Entonces, toda esa rebeldía, toda esa... O sea, que toda la peripecia de ese personaje la lleve, después de haber pasado lo peor, ¿no? Que puede pasarlo, de las peores cosas que pueden pasarle a una persona, que la lleve a enfrentar la muerte, a rebelarse contra la muerte y que eso se traduzca en seguir viviendo y en reír y en bailar. O sea, te llena de vida la obra, paradójicamente. Entonces, al final, de la que no voy a hablar por razones obvias, que reconecta al público con la vida para salir de teatro, ¿no? Es demoledora, sí, pero es más... Es reparadora para el espectador en el momento, pero más que eso es la tesis del espectáculo. Sí. Es no aceptar la muerte como un hecho natural, evitar, mira, Ana dice, yo creo que hay que evitar que la gente muera sí o sí, a cualquier precio, dice ella. Tengo la seguridad, no la impresión, sino la certeza de que con cada muerte nos volvemos peores porque cargamos con los muertos de la historia. Cada respiración, dice ella, está precedida de la muerte de tantos niños que exhalar se vuelve casi un acto de injusticia. Entonces, ¿cómo no pagar esa injusticia con tanta maldad y dolor, no? Es un no a la muerte. A la muerte, esto, a la innecesaria, a la
por hambre, por la injusticia, a la evitable. Entonces, es como que también me vienen las palabras de Simone de Beauvoir, otro personaje que Simone, admiro y adoro. Otra obra que hiciste de María Dodera. Sí, que la hicimos con María, que dice, ¿no? El acto, nada de lo que ocurre es natural, la muerte no es natural. Y aún para las personas que la conocen y que la aceptan, es por lo menos una violencia indebida. Entonces, esa postura filosófica, esa rebeldía, apelar a esa rebeldía, ¿no? Que hoy parece que todos tenemos que ser tan correctos, correctas, claro, tan mansos, ¿no? Sin embargo, la rebeldía es el motor que nos mueve los cambios. Buena es rebelarte contra la muerte. Exactamente. Contra la muerte, contra Dios. Bueno, Ana se rebela contra todo poder, ¿no? Y juntos, aparte. Y juntos, porque siente que... Gaby, se nos fue el programa de una forma terrible. Yo seguiría charlando una hora más. Vamos a decirle al público que cuando vengan a Contra la Muerte la tienen que ir a ver. Sí, es inevitable ir al teatro y realmente estamos viendo, esto me hago cargo, parte de la historia del Teatro Universal. Gabriel Calderón, Sergio Blanco son gente que va a quedar en la historia del teatro. Totalmente. Y Ana Contra la Muerte es quizás la primera de las grandes obras de Gabriel. Sí, o sea, quizás sí. Sí, quizás sí. Gabriela, muchas gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a resistir a la nada y a la muerte también. Y te felicito. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene. Fraternal saludo de parte de FUCBAN a todas las trabajadoras y los trabajadores de este país, que son los que están soportando tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. 100.000 nuevos pobres en el país hablan de redoblar el trabajo de la única clase que genera la riqueza en el mundo, las y los trabajadores, los que sostienen la pandemia y los que están soportando la crisis. Por lo tanto, para este 1 de mayo firmaremos para reafirmar nuestros derechos y además para que de una vez por todas el gran capital pague la crisis. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Nuestra FOEB saluda a todas y todos los trabajadores en este día de conmemoración y lucha. Ante el avance neoliberal, llamamos a redoblar los esfuerzos para derogar 135 artículos de la LUC y a enfrentar la reforma de la seguridad social. Por más unidad, solidaridad y lucha. Viva el 1 de mayo. FOEB, PIT-CNT. Este 1 de mayo sin duda será distinto. En medio de la peor cara de la pandemia, en el Uruguay, la clase obrera responsable y comprometida decide priorizar la salud y el trabajo. Luchar, sí, pero desde nuestro hogar, desde nuestro barrio. Este 1 de mayo haremos ondear las banderas en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las redes, en las ollas populares y en los merenderos, sin juntarnos, pero unidos, a redoblar la lucha. ¡Viva COFE! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase obrera! Salud, trabajadoras y trabajadores del mundo. Con pandemia o sin ella, la aguja seguirá aportando a la lucha por trabajo, por salarios dignos, por la industria nacional, por verdad y justicia, contra la LUC. Salud, clase obrera. Sindicato Único de la Aguja. PIT-CNT. ONAJPU dice presente. Saludamos en una nueva conmemoración del 1 de mayo, fecha de gran significación para los trabajadores de ayer, los de hoy y los del mañana.
Por eso decimos y ponemos todo nuestro esfuerzo. Primero, la vida. Medidas para frenar los contagios y los fallecimientos. Ideas que no entran en 280 caracteres, el momento del programa en el que reflexionamos sobre algún tema distinto que nos permita resistirnos a la nada. Hoy tuvimos el enorme placer de conversar con Gabriela Iribarren, una deliciosa mujer, una actriz increíble, y pudimos hablar de la realidad actual, inevitable, pero también hablamos de teatro. ¿Nunca se pusieron a pensar qué es lo que ocurre cuando una persona entra al teatro? ¿Sí? Cuando una persona ve una película. En ese momento nos disponemos a creer que esa imagen que está volando es Superman y no un actor con efectos especiales. Pensamos que ese señor de 30 años es el príncipe de Dinamarca y no el actor que un rato después de terminada la obra se va a cambiar y va a salir con su bolso y caminará entre los mortales como nosotros. Ocurre lo que se llama el hecho artístico. Básicamente lo que ocurre es algo muy parecido a la magia para las personas que nos gusta disfrutar del arte. Ocurre un fenómeno que Samuel Taylor Coleridge, un escritor inglés, llamó la suspensión de la incredulidad. ¿Sí? ¿De qué forma nosotros nos olvidamos que estamos en el teatro y pasamos por un rato a creer que estamos en Dinamarca? ¿O que estamos en la ciudad de Metrópolis viendo volar a Superman? Básicamente con lo que les decía Taylor Coleridge llamaba la suspensión de la incredulidad, que permite la creación de un pacto entre el artista y el espectador, el llamado pacto ficcional. ¿Sí? Mientras uno está observando la obra de arte, mientras uno está mirando la televisión, la película, mientras uno está leyendo un libro o una revista, uno suspende mediante ese acto la incredulidad y pasa a tener un momento de apreciación artística, de expansión y, por supuesto, de entretenimiento. ¿Sí? El tema es, ¿qué es lo que ocurre durante ese pacto ficcional? ¿Sí? No todas las obras son iguales. De hecho, el dramaturgo Bertolt Brecht incluía en sus obras lo que él llamaba distanciadores. Los distanciadores eran momentos que rompían el pacto ficcional y traían al espectador directamente a la realidad del teatro para decirle, momento, estás en el teatro, no te olvides, y después seguía la obra. Un poco, quizás recuerda, como el dramaturgo Sergio Blanco nos dice en Memento Mori, la guardia pretoriana del César, que en un momento triunfante venía detrás del César gritándole Memento Mori, no te olvides que vas a morir, no eres inmortal, no eres un dios. ¿Sí? Y todo esto ocurre mientras estamos sentados presenciando una obra de arte. El pacto ficcional es muy importante porque es la única cosa que nos permite disfrutar del arte. Hoy estuvimos hablando de teatro y para poder aceptar que, por ejemplo, Gabriela Iribarren, la actriz que estuvo hablando con nosotros, es Ana, la persona que está en riesgo de perder a su hijo por una enfermedad mortal, nosotros tenemos que olvidar por un rato algunas cosas de la realidad. Y eso se hace sin perjuicio de que la persona que lo hace se sienta mal porque lo está haciendo de forma voluntaria. Sin pacto ficcional no hay posibilidad de apreciación del arte. En tiempos actuales, hoy en día, el pacto ficcional se ha multiplicado y no es lo mismo lo que uno tiene que suponer, por ejemplo, para ver una obra de corte realista, pongamos por caso una serie sobre médicos, o para ver una de ciencia ficción o una película surrealista. La forma de suspender la incredulidad no es igual. En particular, yo quería hablarles de algo que quizás sea el más grande dramaturgo uruguayo, Sergio Blanco, utiliza mucho en sus obras, en sus autoficciones. Las autoficciones son obras en las cuales el autor utiliza elementos autobiográficos y elementos ficcionales mezclados, de forma tal que una de las pistas que tiene que seguir el espectador es desentramar cuál es la urdimbre de hechos reales y de hechos ficticios. No es que sea imprescindible, pero es una de las cosas que dan a la complejidad de la apreciación artística. En ese sentido, el pacto ficcional es difuso porque por momentos el espectador es llevado a creer que está
en un momento autobiográfico y quizás no lo sea, y por otros momentos el espectador es llevado a creer que está en un momento ficcional y quizás sí sea un momento de datos autobiográficos. Lo que le da esto es un nivel de complejidad y de actualidad en este momento en que la gente vive vicariamente de sus fotos en las redes sociales, que todos nos volvemos protagonistas de nuestra autoficción, le da una actualidad que hace que Sergio Blanco sea probablemente el dramaturgo más puesto de habla hispana en este momento. Está traducido a montones de idiomas y sus autoficciones, que siempre estrenan en Uruguay y que tenemos la enorme ventaja de poder verlas cuando tenemos la suerte de tener teatro, no como en medio de la pandemia, lamentablemente, nos permite ser testigos de algo excepcional. Así que recordemos, cuando nos enfrentamos a una obra de arte, no importa cuál sea, desde un cómic hasta una obra de Shakespeare, siempre estamos entrando en un pacto voluntario, un pacto que implica suspender la incredulidad, porque no hay nada más triste que ser un incrédulo en el medio del teatro. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres, en Charlas de Mentes. Los invitamos a resistirse a la nada.